¿Te imaginas estar atrapado en un lugar donde los gritos no significan nada, donde los pacientes eran encadenados, olvidados y donde los muertos a veces se quedaban entre los vivos? Eso fue real. Eso fue Bayberry, Hospital Estatal de Bayberry, Pensilvania. Un lugar que empezó como una promesa de ayuda y terminó convertido en un infierno real, donde la locura no era solo de los pacientes, sino del sistema que debía cuidarlos. Bayberry abrió en 1907, oficialmente llamado Hospital Estatal de Filadelfia para Enfermos Mentales. Estaba pensado como un refugio para quienes necesitaban atención psiquiátrica. Pero desde el inicio, algo andaba mal. El personal no estaba capacitado, había hacinamiento, y con el tiempo, se volvió un lugar de abuso, tortura y olvido. Lo que vas a escuchar no es una película de terror, es historia real. A medida que pasaban los años, Bayberry se convirtió en un vertedero humano. Para los años 40, había más de 7.000 pacientes viviendo en condiciones infrahumanas. Celdas sin calefacción, pasillos llenos de heces, comida podrida y pacientes completamente desnudos, vagando sin rumbo, cubiertos de sus propios desechos. Muchos ni siquiera eran enfermos mentales, solo personas pobres, ancianos abandonados, veteranos traumatizados. En 1946, un soldado llamado Charlie Lord se infiltró con una cámara y fotografió todo. Las imágenes mostraban cuerpos demacrados, camas de hierro oxidadas y ojos vacíos mirando al vacío. Aquello no parecía un hospital, parecía un campo de concentración. Muchos pacientes fueron golpeados hasta quedar inconscientes. Otros fueron sometidos a experimentos médicos, lobotomías forzadas o inyecciones sin explicación. Hubo denuncias de violaciones cometidas por el personal, y a menudo, los cuerpos simplemente desaparecían. A veces los enterraban en el mismo terreno, sin nombre, sin historia. Bayberry no curaba, devoraba. Las fotos de Charlie Lord se volvieron virales, en una época sin redes sociales. ¿Cómo era posible que algo así ocurriera en Estados Unidos, a plena vista? A pesar del escándalo, el hospital no cerró de inmediato. Durante décadas, las denuncias siguieron, pero también lo hicieron los abusos. No fue sino hasta 1990, más de 80 años después de su apertura, que Bayberry fue clausurado oficialmente. Los últimos pacientes fueron trasladados, y el hospital quedó vacío. Pero el cierre no fue el final de la historia. Durante años, los edificios abandonados atrajeron exploradores urbanos, curiosos y vándalos. Encontraron camisas de fuerza colgadas en las paredes, archivos médicos tirados por el suelo, camas oxidadas y pasillos donde parecía que el tiempo se había detenido. Algunos juran haber escuchado gritos. Otros vieron sombras. Bayberry no solo dejó cicatrices físicas, dejó algo más. Bayberry no fue solo un error del pasado. Fue un espejo sucio que reflejó lo que somos capaces de ignorar cuando se trata del sufrimiento ajeno. Durante más de 80 años, miles de personas gritaron y nadie escuchó. Y lo más aterrador no fue lo que pasó dentro, sino lo fácil que fue para todos mirar hacia otro lado. Hoy, el hospital fue demolido. Pero los que entraron dicen que algo se quedó ahí. Un silencio extraño, como si las paredes todavía recordaran. Como si los gritos nunca se hubieran ido del todo. En lo alto de una colina en Louisville, Kentucky, hay una estructura abandonada que parece detenida en el tiempo. El antiguo sanatorio de Waverly Hills, inaugurado en 1910, fue uno de los centros más grandes para tratar la tuberculosis. Una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura. Durante décadas, miles de personas llegaron aquí, pero no todas regresaron a casa. Los tratamientos eran distintos a lo que conocemos hoy. Algunos eran experimentales, otros, simplemente, no funcionaban. El personal hacía lo que podía con los recursos que tenía, pero muchos relatos hablan de momentos difíciles, largas noches, sonidos que nadie podía explicar y un ambiente tan tenso que el silencio pesaba. La esperanza convivía con el miedo, día tras día. Uno de los puntos más mencionados del hospital es un pasillo inclinado que conecta el edificio con el exterior. Por ahí se transportaban suministros, y también se evitaba que los demás pacientes vieran las partes más tristes del día. Hoy,
Quienes han explorado ese lugar hablan de una sensación extraña. Algunos aseguran haber sentido que no estaban solos, aún sin ver a nadie cerca. ¿Imaginación? Tal vez. Pero muchos coinciden en lo mismo. Waverly Hills cerró como centro médico en los años 60. Desde entonces, ha sido escenario de cientos de visitas por parte de investigadores, curiosos y amantes de lo inexplicable. Se han reportado luces encendiéndose sin fuente eléctrica, puertas que se mueven por sí solas, y voces, suaves, como si alguien intentara hablar desde otro tiempo. La habitación 502 es una de las más famosas. Hay quien dice que, en ciertas noches, parece que algo observa desde dentro. Hoy, el hospital es considerado uno de los sitios más inquietantes del mundo. Pero no todo lo que ocurre aquí puede explicarse con lógica. Hay lugares que simplemente se quedan con parte de la historia. Si alguna vez visitas Waverly Hills, respira profundo. Mantén la calma. Y si escuchas un susurro, aunque estés solo, solo recuerda, algunas memorias nunca se van. Si te gustó este video, no olvides dejar un like y compartir con aquellas personas que les guste la intriga, el misterio o las historias de horror. Nos vemos la próxima.